Si te digo el nombre de Alberto Spencer, hay una gran posibilidad de que no lo conozcas si no sos ecuatoriano o uruguayo. Pero ¿qué pensarías si te dijera que es el máximo goleador de la historia de la Copa Libertadores y el máximo goleador también de la historia de competencias de clubes de la Conmebol? Y si te dijera que logró marcar 3 goles al Real Madrid en la final de la Copa Intercontinental, fue un futbolista que rompió numerosos récords en los años 60, una época dorada para el fútbol sudamericano. Y el contexto de esa época ayudó a que Spencer brillara aún más. La Copa Libertadores, por ejemplo, se estaba consolidando como el torneo de clubes más prestigioso de la región, y Spencer se convirtió en una figura central en su historia. Hoy quiero contarte la historia de Alberto Pedro Spencer Herrera, el cabeza mágica. Alberto nació el 6 de diciembre de 1937 en Ancón, una parroquia rural en la provincia de Santa Elena. Para que te hagas una idea, Ancón fue considerado un campamento minero hasta el año 2003 y actualmente cuenta con menos de 5.000 habitantes. Imagínate cómo era en su momento. Este campamento, o ex campamento, fue establecido por la petrolera inglesa Anglo-Ecuadorian Oilfields en 1911. Y junto a la compañía inglesa llegó su padre, un jamaiquino de ascendencia británica que se casó con Doña América Herrera. De esta carburante unión nació lo que sería el mejor jugador ecuatoriano de todos los tiempos y también uno de los mejores sudamericanos. Empezó a jugar en las canchas de tierra del club del campamento, el Club Los Andes, pero después de que su hermano Marcos lo llevó a jugar a Everest de Guayaquil, donde después de 2 años en divisiones inferiores, debutó en primera división, y nada menos con su hermano y contra el Emelec. En Everest, Spencer se hizo de un nombre en el fútbol ecuatoriano, marcando 101 goles en 90 partidos, lo que le valió para ser convocado para jugar el Sudamericano de 1959, ahora llamada Copa América, donde brilló tanto que fue convocado de manera extraordinaria para jugar en Barcelona de Guayaquil, donde participó de un cuadrangular para celebrar la inauguración del Estadio Modelo de Guayaquil. En ese torneo, Alberto deslumbró, incluso marcando un golazo con sombrero incluido a Peñarol, uno de los mejores equipos sudamericanos de ese momento. La repercusión de su actuación en el cuadrangular fue tal que el presidente de Peñarol, tras negociar con el Everest, logró traer a Alberto por $13.000, una cifra ridícula para un jugador de su calibre en la actualidad, pero que en su momento rompió el mercado del fútbol ecuatoriano. En Peñarol se ganó el cariño de los hinchas, con su debut en un amistoso contra Atlanta en el que hizo 4 goles. En este club, Spencer mostró toda su magia goleadora y fue conocido como cabeza mágica por su cantidad y calidad en sus goles de cabeza. Con Peñarol ganó 8 campeonatos uruguayos de 1959 a 1968, perdiendo solo los títulos de 1963 y 1966. También jugó 6 finales de la Copa Libertadores y ganó 3. En una de las finales se enfrentó al Santos de Pelé, y ambos fueron los grandes protagonistas. En la ida Spencer hizo un gol, y en la vuelta, en Sao Paulo, hizo 2 goles para que Peñarol ganara 3-2, obligando a jugar un desempate. La final se jugó en el Monumental, donde Pelé apareció con 2 goles para darle el título al Santos con un contundente 3-0. Pero no te preocupes por él, porque de todas formas ganó 3 Libertadores y 2 Copas Intercontinentales, la primera contra el Benfica y la segunda en 1966 contra el Real Madrid. En la ida, en el Centenario, hizo 2 goles que llevaron a Peñarol a ganar 2-0, y en la vuelta, el Madrid de Paco Gento no pudo hacer nada contra el Dream Team uruguayo, perdiendo 2-0 con un gol de Spencer. Alberto Spencer tuvo tal relevancia en el fútbol uruguayo que se le ofreció la nacionalidad uruguaya, propuesta que fue rechazada. Sin embargo, jugó varios amistosos con la selección uruguaya, incluyendo el famoso partido en el que marcó un gol contra Inglaterra en el famoso estadio de Wembley. Y ahora hablemos de los récords que rompió en su carrera. Es el máximo goleador de la historia de la Copa Libertadores con 54 goles. Es el máximo goleador de la historia de competencias de clubes de la Conmebol, con 64. Fue el autor del primer hat-trick, el primer póker y el primer re-póker en la historia de la Libertadores. Es el único jugador de la historia de la Libertadores que jugó 6 finales y anotó en todas ellas. Es el segundo máximo goleador de la historia de Peñarol y el máximo extranjero. Es el segundo máximo goleador de la Copa Intercontinental. Luego de romper todos estos récords, Spencer terminó su carrera en el mismo club donde se hizo conocido internacionalmente, Barcelona de Guayaquil.
y tras 2 temporadas se retiró, ganando un campeonato ecuatoriano en el proceso. En 1973 colgó los botines y se mudó de nuevo a Montevideo, donde se convirtió en un uruguayo más. Y en 1982 fue designado cónsul en Uruguay. En total hizo 450 goles en su carrera, 101 en Everest, 326 en Peñarol, 19 en Barcelona y 4 con la selección. Su impacto en el fútbol es recordado con orgullo en Ecuador y en Uruguay, y su legado sigue siendo celebrado por los hinchas de ambos países y de toda Sudamérica. Y esta fue la historia de Alberto Spencer, el gran mago que rompió fronteras. Si te gustó el video te invito a darle un like, que te suscribas y que lo compartas. Te agradezco desde ya por todo el apoyo que le dieron al video de Tostavo, la verdad que muchísimas gracias. Me gustaría que me dijeras en los comentarios sobre quién te gustaría que hable en el próximo video o si tenés algún otro tipo de formato o idea que tenés en mente. Y como siempre te mando un abrazo de gol. Chao, nos vemos.